Ayer la Junta, de una forma mayoritaria, se pronunció en contra de nuestra candidatura y a favor de la candidatura de Esperanza Aguirre. Es decir, en política, como en la vida, pues no hay que utilizar eufemismos. A veces se gana, a veces se empata y a veces se pierde. Nosotros perdimos. Hola, buenas noches. El alcalde de Madrid pierde, la presidenta de la comunidad gana. Así se ha resuelto hoy la crisis del PP por la batalla de Madrid. A Ruiz Gallardón le han preguntado por su futuro y su respuesta ha sido que empieza en el 2007. Luego lo contamos, pero hoy hemos estado muy pendientes también de los trabajadores de los astilleros de Izar, que se han reunido en asamblea en todas las factorías para discutir el plan de la SEPI, que ya conocen. La propuesta de la SEPI es crear un grupo de empresas con dos sociedades, una militar y la otra civil. La segregación costaría 1.900 millones de euros, de los que 1.300 serían para pagar los costes de una posible reducción de plantilla. Los trabajadores de Izar mantienen las movilizaciones y la respuesta la darán la próxima semana. Hay más noticias, estos son los titulares. El fabricante de coches General Motors anuncia un plan de reestructuración que supondrá 12.000 despidos en toda Europa, la gran mayoría en Alemania. La compañía reducirá 600 empleos en la factoría de Opel en Figueruelas, en Zaragoza. Un presunto etarra detenido acusa a 4 importantes cocineros vascos de pagar el impuesto de la banda terrorista. Arguiñano, Arzac, Berasategui y Subijana podrían ser llamados a declarar ante el juez. La policía y la Guardia Civil crean una unidad especializada para luchar contra los malos tratos. Tendrá 450 agentes y estará operativa en noviembre. Un hombre de nacionalidad china mata a cuchilladas a su mujer en Cartagena. Y hoy hemos estado con la Orquesta de Radio Televisión Española, que cumple 40 años en mejor forma que nunca. Esperanza Aguirre ha ganado el pulso que mantenía con Alberto Ruiz Gallardón. La presidenta de la comunidad se ha quedado sola en la carrera por la presidencia del PP de Madrid. Anoche, como contamos aquí, la gran mayoría de la Junta Directiva Regional prefirió a Aguirre a Gallardón. Y este ha anunciado hoy la retirada de la candidatura de su vicealcalde Manuel Cobo. Queda más de un mes para el Congreso del PP madrileño, pero ya sabemos quién va a ser el presidente del partido. Y es que Esperanza Aguirre se ha quedado sin adversario. La presidenta de la comunidad ha salido victoriosa de la pugna por Madrid, pero ha asegurado que va a contar con Gallardón y que no se puede hablar de perdedores. Alberto Ruiz Gallardón representa algo que, si no es mayoritario, que no lo sé, pero es algo muy importante y sin duda muy enriquecedor. Y yo, por lo tanto, voy a contar con todos. La noticia del final de la batalla la daba Ruiz Gallardón, después de ver cómo en la reunión de la Ejecutiva Regional todos los apoyos eran para Esperanza Aguirre. El alcalde de Madrid reconocía que han perdido y anunciaba la retirada de la candidatura de su mano derecha Manuel Cobo. Ahora la pregunta que queda en el aire es cuál va a ser el futuro político de Gallardón. Después de mayo del 2007, pues con toda sinceridad se lo digo, no lo sé. No lo sé y me parece lógico que no lo sepa. Es muy pronto. Es muy pronto para saberlo. Faltan no muchos meses, faltan muchos años. Y creo que mi obligación ahora es centrarme en la gestión de la Ciudad de Madrid. Para la dirección nacional del partido, Gallardón ha hecho lo más inteligente que podía hacer. Al final no tenía ninguna duda, y tampoco la tengo en este minuto, que va a ser el mejor final posible. Pero desde el PP de Madrid se hacía una petición a Esperanza Aguirre, que en su futuro equipo incluya a alguien del entorno de Gallardón. Si hablamos de Arguiñano, de Arzac, de Subijana o de Berasategui, a todos nos viene a la mente la rica y con fundamento cocina vasca. Pero lo que vamos a contar ahora no tiene nada que ver con los fogones, más bien con la extorsión y el chantaje, siempre y cuando sea cierto lo que le ha contado al juez el etarra José Luis Beotegui. Beotegui contó a la Guardia Civil y al juez que envió cartas a 4 cocineros vascos exigiéndoles, bajo amenazas, dinero para ETA. Y dio sus nombres: Carlos Arguiñano, Juan María Arzac, Pedro Subijana y Martín Berasategui.
El presunto etarra asegura que uno de ellos fue a verle para negociar una rebaja de la cantidad total, que eran 12 millones de pesetas. Al final acordaron, siempre según la declaración de Beotegui, un primer pago de 6 millones y el resto en 6 años, a millón por año. Beotegui asegura que 2 de los cocineros le pagaron. Arguiñano, a través de su representante, ha asegurado a Televisión Española que no tiene nada que decir porque no sabe nada del asunto. En la misma línea se ha pronunciado Berasategui. Estamos indignados, estamos aturdidos y, si quieres, hasta un poco asustados de que a unos cocineros que son buena gente pues no se merecen esto. Y yo, en voz de los 4, te digo que son súper buena gente y que lo que hacemos es hacer feliz a la gente que viene a comer, y ojalá todo el mundo sería capaz de, como nosotros, hacer con los clientes lo que hacemos. Desde la Cámara de Comercio de Guipúzcoa apoyan totalmente a los cocineros vascos y creen que es injusto que se vean sometidos a este tipo de especulaciones. Ahora el juez Andreu está pensando si les cita a declarar para que puedan defenderse de estas acusaciones. La comisión del 11M ha reanudado esta tarde sus trabajos en el Congreso en una sesión a puerta cerrada en la que han examinado documentos secretos. Entre esos papeles, un informe de Europol de finales de enero. En él advertía de que había amenazas totalmente creíbles de Bin Laden contra España y que podrían hacerse realidad en un plazo de 40 días. Entre todos los papeles que llegaron esta tarde a la comisión, había unos cuantos del Centro Nacional de Inteligencia que ya habían visto antes. Eso enfadó a los comisionados de la oposición y algunos abandonaron la sala con sus conclusiones muy claras. No hay ninguna novedad importante. Desde el Grupo Parlamentario Popular, y ya una vez casi concluida la sesión de esta tarde, sentimos que el Gobierno está tomando el pelo a la comisión. Pero había también papeles nuevos, entre ellos 3 informes de Europol. El primero, del 29 de enero de este año, alertaba sobre amenazas absolutamente creíbles de Al-Qaeda contra Italia, Polonia, Reino Unido y España. Atentados que podrían dirigirse contra acontecimientos multitudinarios o contra transportes públicos. En el segundo informe, posterior al atentado, Europol dice: los ataques de Madrid, tristemente, parecen confirmar la amenaza indicada. No soy ningún exagerado si les digo que el 11 de marzo el tremendo y terrible atentado se estaba preparando ante las mismas narices del Gobierno, en aquel momento del Partido Popular. Este viernes la comisión escuchará las explicaciones de los mandos policiales de Asturias y del fiscal sobre la trama de los explosivos. Pero antes, los comisionados tendrán que decidir si reprueban al diputado del PP, Jaime Ignacio del Burgo, por mandar por su cuenta un cuestionario a un confidente de la policía encarcelado por los atentados del 11M. El presidente Zapatero está en Budapest hablando con otros líderes europeos de la lucha contra el terrorismo internacional y de otros problemas globales. Una cumbre progresista que impulsó en su día el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y que ahora auspicia Tony Blair. Es la 6ª cumbre de este tipo que se celebra, aunque por primera vez se hace en un país situado al otro lado del antiguo telón de acero. Hasta este lago Balatón han llegado ya una decena de jefes de Estado y de Gobierno de centro-izquierda de los 5 continentes. Rodríguez Zapatero va a aprovechar este viaje para mantener un encuentro con el primer ministro británico Tony Blair, que le ha pedido encarecidamente que viniera. A quien no va a poder ver es al canciller alemán Gerhard Schröder, porque aunque tenía previsto asistir, al final no ha podido venir. ¿Qué es lo que buscan todos ellos con esta reunión? Pretenden, en un clima relajado e informal, intercambiar ideas y experiencias para encontrar soluciones progresistas a problemas como el terrorismo, el hambre o la inmigración. Dicen que luchan con imaginación y creatividad para ganar al populismo conservador y hacer frente a las agresiones de la derecha. Zapatero defiende que esas políticas de izquierdas son las mejores para garantizar el bienestar de la gente, su progreso individual y el de toda la sociedad. El sitio y los compañeros son los adecuados, además, para que el presidente del Gobierno exponga y gane apoyos a su propuesta de una alianza de civilizaciones que hizo en la ONU. Hoy también entramos en la polémica por la ausencia del embajador estadounidense en los actos de la fiesta nacional. Pues bien, el embajador ha comido hoy en la Zarzuela con los Reyes y les ha dicho que no estuvo en la recepción real porque no pudo llegar a tiempo, pero que al desfile faltó intencionadamente.
but primarily, you know, I think that it was appropriate not to attend in light of the fact that last year the president, Zapatero, who's now the president, did not stand up when our color guard came through the parade. Este jueves ha sido día de reflexión para los sindicatos y trabajadores de los astilleros Izar. Toca decidir qué postura tomar en la próxima reunión con la SEPI y valorar el plan industrial que ésta les ha presentado. El presidente de la SEPI no ha querido adelantarnos su contenido, pero sí que es un plan respetuoso con lo acordado con los sindicatos el pasado 23 de septiembre y, por supuesto, con la normativa europea. Según el texto presentado, se trata de crear un grupo de empresas, un holding, con dos sociedades, una de titularidad pública que agrupe a los astilleros militares, Ferrol, Cartagena, Puerto Real y Cádiz, que estaría dedicado a reparaciones. Estos astilleros podrían mantener además un 20% de producción civil durante 10 años, pudiendo recibir subvenciones durante este tiempo. La segunda sociedad agruparía el resto de los astilleros, que serían parcialmente privatizados, tal y como exige Bruselas. En este grupo estarían Fene, San Fernando, Sevilla, Gijón, Manises y Sestao. Aunque Fene y San Fernando se agrupan en la sociedad civil, podrían mantener dentro del grupo militar sus divisiones dedicadas a la fabricación de armas. En términos globales, esta reestructuración va a tener un coste de 1.900 millones de euros, dentro de los cuales están incluidos el coste de las medidas laborales, el coste de medidas de recapitalización, etc. Concretamente, 1.300 de los 1.900 millones serán para hacer frente al coste de la posible reducción de plantilla y el resto para la recapitalización de la empresa. Dicen los expertos al hablar de las multinacionales que si la General Motors se constipa, Estados Unidos estornuda. Pero esta vez el estornudo ha sido en Europa. Para curarse el resfriado, la General Motors ha decidido eliminar 12.000 puestos de trabajo en el viejo continente, la mayoría de ellos en Alemania, pero a nosotros también nos afecta. En un comunicado divulgado hoy en Frankfurt, General Motors, el principal fabricante de coches del mundo, ha anunciado que reducirá 1 de cada 5 puestos de trabajo en sus plantas europeas, de los que 600 al menos corresponderán a la de Figueruelas en Zaragoza. Además, pondrá en marcha un plan de austeridad de 500 millones de euros anuales. Quizá no esperábamos tanto a nivel europeo, pero que también creemos que es demasiado a nivel español. Es decir, esta es una planta que es muy competitiva, que lógicamente hemos empezado a tener problemas en el segmento pequeño prácticamente hace un año, año y medio, 2 años, y creemos que quizás sea un poquitín desmedido. En los últimos 4 años, el consorcio automovilístico estadounidense ha tenido en Europa unas pérdidas de 2.400 millones de euros. En las 11 plantas europeas del grupo trabajan 62.000 personas, una buena parte, alrededor de 30.000 en Alemania, donde la incertidumbre crece por momentos. General Motors ha anunciado la apertura inmediata de negociaciones con los sindicatos, que ya han reaccionado convocando una protesta en toda Europa para el día 19. Portavoces del gigante norteamericano han indicado que su intención es encontrar la forma menos mala de acometer la reestructuración que, como muy tarde, prevén hacer antes de que acabe el 2005. La otra noticia económica aquí en España ha sido el dato de la inflación, que subió 2 décimas en septiembre. Los precios han subido impulsados sobre todo por el fin de las rebajas, el comienzo del curso escolar y el crecimiento del precio de los carburantes. La inflación acumulada en lo que va de año se ha situado en el 2,8%. Por el contrario, la inflación interanual, la de los últimos 12 meses, ha bajado 1 décima y se coloca en el 3,2%, gracias sobre todo al descenso del precio de los alimentos frescos. Y el aumento de los precios del gasóleo ha hecho salir a la calle hoy a los agricultores. Se han manifestado en Zaragoza, Vitoria y Pamplona. Protestan porque con el petróleo a más de 50 euros, el carburante agrícola les cuesta un 36% más que a primeros de año. Así que piden un gasóleo profesional más barato, que se suprima el impuesto especial de hidrocarburos y que el IVA que pagan se reduzca del 16 al 7%. Los agricultores españoles miran con interés a Francia. Allí el gobierno ha anunciado que bajará 4 céntimos cada litro de gasóleo agrícola. También hemos visto protestas en Londres, las de algunos accionistas del Abbey National, un centenario banco inglés que está a punto de ser comprado por el Banco Santander. A pesar de las quejas, la mayoría de los accionistas, que son más de 1.700.000, han aprobado la operación que va a convertir al banco de Emilio Botín en el 8º del mundo.
Alrededor de 1 millar de pequeños accionistas del Aviv Bank han ido llegando a este centro de conferencias de Wembley para muchos de ellos intentar oponerse a la compra de esa entidad por parte de un banco español, el Santander Central Hispano. Las cámaras no han sido admitidas en el interior de la sala y no han podido recoger la crispación y hasta los insultos contra los directivos del Aviv por parte de algunos de esos pequeños accionistas, pensionistas, muchos de ellos contrarios a la operación. Pese a lo conflictivo de la Asamblea, a los recelos y a las manifestaciones de protesta de una parte de los pequeños accionistas del Aviv, al final la realidad se ha impuesto y la Asamblea, con el voto de la mayoría del capital representado aquí, ha impuesto el sí a la compra de la entidad por el Santander Central Hispano. El voto delegado ha dejado claro que casi el 65% de los accionistas representados, que poseían el 95% del capital del Aviv, aprobaban su venta al Santander. Una operación valorada en 13.400 millones de euros, la mayor operación bancaria transfronteriza llevada a cabo en la Unión Europea. Es muy bueno, muy... Emilio Botín, del que hoy en la Junta algunos han recordado que tiene 2 juicios pendientes en España, culmina así su determinación de entrar por la puerta grande en el lucrativo mercado británico y convertir el Santander en el 4º banco europeo y uno de los 10 primeros del mundo. La próxima semana serán los accionistas del Santander Central Hispano los que aprobarán la operación en su propia asamblea. El Gobierno va a aprobar este viernes la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se cambiarán las mayorías necesarias para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores. Ayer el Consejo del Poder Judicial aprobó, con los votos de los vocales propuestos por el PP, un informe en el que criticaba esa reforma e incluso dudaba de su constitucionalidad. Hoy el ministro de Justicia ha recordado que la función del Consejo es gobernar el Poder Judicial y que solo tiene que asesorar al Gobierno en los casos que marca la ley. En el sistema constitucional, cada órgano cumple una función y asume su responsabilidad. La del Gobierno es cumplir la palabra dada, tomar iniciativa legislativa e enviar ante el Parlamento las iniciativas que son compromisos claros de esta legislatura. Es lo que estamos haciendo. El Consejo General del Poder Judicial no tiene un carácter consultivo general, tiene un carácter consultivo estrictamente tasado por la ley. Y cualquier otra cosa que haga más allá de la competencia consultiva que la ley le establece, está fuera de sus competencias. Último apretón de manos entre George Bush y John Kerry en la campaña presidencial de Estados Unidos. Los debates han servido para que millones de estadounidenses pudieran escuchar los argumentos que cada candidato considera más importantes y más rentables en votos. Las principales diferencias son de política interna. El candidato demócrata Kerry denuncia los datos negativos. Por primera vez desde la depresión del 29, un presidente pierde puestos de trabajo. La rebaja de impuestos ha beneficiado sobre todo a los más ricos y colocado el déficit en un récord histórico. El salario mínimo es el más bajo en medio siglo y 5 millones de personas han perdido la cobertura médica. Bush contraataca diciendo que Kerry tendrá que subir los impuestos a la clase media para pagar sus promesas y presenta a este candidato, que para Europa sería de centro, como de extrema izquierda. George Bush hace una campaña dura para asegurarse los votos de los más conservadores en cuestiones como la venta de armas, el aborto, la religión y el patriotismo. La derechización de Bush ha arrastrado a los demócratas y Kerry se ve compitiendo por quién es más patriota y será mejor policía y comandante en jefe. En Irak ya ha habido respuesta a la amenaza del primer ministro iraquí de una gran operación militar en Faluya si no entregan al terrorista al-Zarqawi. Las negociaciones con los rebeldes para poner fin a la violencia han quedado rotas definitivamente y la aviación de Estados Unidos ha vuelto a bombardear la ciudad. Hoy han muerto 5 personas y 12 han resultado heridas. Este hombre ha tenido la fortuna de ser rescatado con vida bajo los escombros. Y en Bagdad, en plena zona verde, donde están las embajadas norteamericana y británica y las oficinas del gobierno, 2 bombas han matado a 4 mercenarios de empresas privadas estadounidenses y a 6 ciudadanos iraquíes. Estas imágenes, tomadas con un móvil, muestran la destrucción causada por las bombas. Todo esto la víspera del comienzo del Ramadán.
También los palestinos preparan el Ramadán, el mes de ayuno musulmán. Este año empieza con polémica añadida porque el gobierno israelí quería limitar aún más el acceso a la explanada de las mezquitas, tercer lugar sagrado del Islam. Hasta ahora solo pueden entrar los casados mayores de 45 años. La excusa para esa nueva restricción era un supuesto peligro de derrumbamiento, ya que parte de la explanada se apoya en bóvedas subterráneas de los tiempos de Herodes. Finalmente, el gobierno de Sharon ha dado marcha atrás en eso y en la operación militar de la Franja de Gaza, porque Sharon ha aceptado retirarse del campo de refugiados de Jabalia, aunque no del resto del territorio, donde en 2 semanas han muerto más de 120 palestinos. Cambiamos de asunto. En nuestro país, 4 millones de personas sufren dolor crónico. De ellos, la mitad no pueden trabajar fuera de casa y, lo que es peor, casi 1 millón ha perdido su trabajo. Muchos pacientes se resignan a vivir con el dolor, temen depender de un tratamiento y quienes dependen piensan que toman muchos medicamentos. Para aliviarlos hay unidades dirigidas por anestesistas que mejoran la frágil calidad de vida de estos pacientes. Yo creo que el objetivo fundamental de una unidad de dolor muchas veces no es abolirlo, porque a veces es imposible abolir completamente el dolor, pero sí conseguir disminuirlo, mitigarlo de tal forma que ese paciente mejore su funcionalidad. Juan es uno de los 4 millones de enfermos de dolor crónico que hay en España. Ha sufrido durante 4 años fuertes dolores en la espalda y en las piernas. Le han implantado un estimulador medular que le permitirá volver a andar sin sufrir. Me han estado poniendo filtraciones en la espalda, en la espina dorsal, o como se llama, en la vértebra. Entonces, como ya hay unas pequeñas obstrucciones del líquido que me está poniendo, me han mandado aquí al hospital, a la unidad de dolor, para ponerme el estimulador. Los especialistas reclaman la creación de unidades paliativas en todos los hospitales para mejorar la situación de estos pacientes. El dolor, además, les priva de hacer una vida normal que repercute en su situación laboral. Muchos de ellos han perdido incluso el trabajo. Por eso, la Semana Europea del Dolor pide que el alivio del dolor crónico sea un derecho humano. Y letal es el dolor que sufren las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Hoy hemos vuelto a conocer otro caso que ha acabado en tragedia. En Cartagena, en Murcia, un hombre de nacionalidad china ha acuchillado a su esposa de 49 años. Los hechos han ocurrido en la casa de la pareja, donde también vivían otras personas. Esta es la segunda mujer víctima de violencia doméstica en menos de 48 horas. Con ellas son ya 55 las mujeres que han muerto este año a manos de sus parejas o exparejas. Por eso la policía y la Guardia Civil han creado una unidad especializada para luchar contra los malos tratos. Tendrá 450 agentes y estará operativa en noviembre. Hoy se ha recordado en el Foro contra la Violencia de Género que cada 5 días una mujer muere por esta causa. Según las asociaciones de mujeres, en el periodo comprendido entre 1996 y 1999 murió una mujer cada 6 días. Esta media ha aumentado en el periodo 2000-2003. Ahora muere una mujer cada 5 días. Un total de 566 mujeres han sido asesinadas en 8 años. El Circo del Sol está de nuevo en nuestro país. Esta noche nos han dejado entrar en uno de sus últimos ensayos antes del estreno mañana de Dralión, su nuevo espectáculo. La última fantasía de esta compañía multinacional nos trae un ambiente mítico y fantástico que mezcla reminiscencias de Oriente y Occidente. El montaje reúne a equilibristas, músicos, payasos, malabaristas y atletas. Ritmos orientales, números circenses inscritos en la tradición china, melodías indias, sonidos electrónicos y 55 artistas que desafían a la gravedad. Todo ello se mezcla en un espectáculo en el que los protagonistas son el fuego, la tierra, el mar y el aire. Se puede ver a partir de mañana en el recinto de la Casa de Campo de Madrid y luego viajará por toda España. Vamos con los deportes y comenzamos con la resaca del mal partido de la selección ayer en Lituania, en el que no pasamos del empate. Esto es lo que nos hemos encontrado esta mañana en los kioscos. Una reacción unánime, indignación, decepción y duras críticas al juego de la selección. Unos titulares más contundentes que otros, pero en general toda la prensa coincide en la falta de personalidad del equipo español.
Ni el cambio generacional ni la llegada del seleccionador, con más apoyo mediático de los últimos años, han cambiado el panorama. La España de Luis Aragonés sigue tan perdida como en la Eurocopa. Yo creo que el empate quizás es lo más justo, y hacia nuestros intereses personales pues está claro que bueno, todo lo que nos hace perder fuera de casa, pues bienvenido sea. Yo creo que es un partido complicado, hemos jugado 2 partidos fuera y ahora pues nos quedan partidos en casa y en teoría jugar contra rivales como San Marino, ¿no? Hemos sido mejores en todo, con más ocasiones de gol, pero no ha entrado, ¿no? Y cuando no entra el balón pues no hay nada que objetar, ¿no? Hemos intentado hacer un partido serio, en defensa pues hemos mantenido la portería a 0, pero arriba nos ha faltado ya no definir, sino llegar un poquito más, ¿no? Según vayan pasando los partidos y muchos jugadores vayan cogiendo más experiencia, esto va a servir para que la selección española sea una selección potente, que es lo que queremos, ¿no? Es que no hay equipo, o sea, no hay jugadores, la liga está llena de extranjeros y los españoles que juegan pues son pocos. Fatal, porque aquellos señores que jugaron con ellos, que casi no comen, y que le ganen a esto, que ganan tantísimo dinero, yo es que no lo comprendo. Que no consiste en el entrenador, ¿no? Porque llevamos tantos entrenadores que uno puede ser malo, pero no todos. No juegan bien y no ponen todo su empeño en jugar al fútbol y nada. Cobrar mucho dinero sí, pero jugar nada. La nave Soyuz no ha tenido problemas y ya está en órbita y va camino de la Estación Espacial Internacional, ese ingenio humano situado a 350 kilómetros de altura y que ayer visitamos de la mano de uno de sus habitantes. En la Soyuz viajan 3 astronautas que van a hacer el relevo a los 2 inquilinos de la estación que llevan allí desde el mes de abril. Si todo va bien, la nave se acoplará a la estación en la madrugada del próximo sábado. Los astronautas de refresco estarán allá arriba 6 meses. Y también desde el espacio se ha tomado esta imagen. Es un mapa europeo de contaminación. Las zonas más oscuras muestran altos índices de dióxido de nitrógeno, un gas que puede causar daños a los pulmones y problemas respiratorios. Lo producen las grandes centrales eléctricas, la industria pesada y los coches. Por eso los puntos más rojos en España están en Madrid y Barcelona, es decir, zonas urbanas y donde hay industria. También vemos mucha contaminación en París, en Bélgica y en Holanda, y en el norte de Italia, donde hay también gran concentración industrial. Esta foto la ha tomado el satélite Envisat, un coloso de 8 toneladas que sirve para tomar el pulso ambiental del planeta. En nuestro país el tiempo será desapacible en el norte peninsular. Los vientos serán del oeste y noroeste y soplarán fuertes o muy fuertes en el Cantábrico y costa norte de Galicia. También podrán ser fuertes en zonas altas de Navarra, norte de Castilla y León, noreste de la península, Castilla-La Mancha y costas andaluzas. En las Islas Canarias soplarán intervalos fuertes del noreste. Seguirán los chubascos moderados en el tercio norte con nevadas por encima de 1.600 metros. Caerán lluvias débiles en el norte de Canarias y las temperaturas tienden a bajar. Portadas muy distintas en los periódicos de este viernes. A 4 columnas El País titula «Kerry gana a Bush en los 3 debates y se lanza a conquistar la Casa Blanca». El Mundo destaca que un etarra afirma que cobró el impuesto revolucionario a Arzac y Subijana. Sobre este mismo asunto, La Razón dice que el juez llamará a declarar a los restauradores acusados del pago del chantaje terrorista. ABC. Gallardón tira la toalla tras recibir un vapuleo de los militantes del PP. Para el periódico, la noticia más destacada es que el gobierno acepta revisar el juicio a Lluís Companys. La Vanguardia lleva a primera página que el embajador de Estados Unidos acusa a Zapatero de desaire. La Voz de Galicia, por último, pone el énfasis en que la reconversión de Izar costará al Estado casi 2.000 millones de euros. La Orquesta de Radio y Televisión Española cumple 40 años de vida, un aniversario que van a celebrar con un fantástico concierto que veremos y escucharemos mañana, interpretando el idilio de Sigfrido de Richard Wagner. La Orquesta de Radio y Televisión Española es la más vista y la que más graba en España, y entre sus 110 componentes se unen varias generaciones de grandes músicos. Con el ensayo general de esta mañana les dejamos por hoy. En unos instantes empieza Deporte.es con su otro punto de vista sobre la actualidad deportiva. Hasta mañana.